El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Hola, buenas noches. Empezamos aquí el enfoque y como siempre con este cartel que anuncia el programa, hoy vamos a hablar de movilidad saludable. Para muchos lo de saludable y movilidad les suena a bicicleta y efectivamente vamos a hablar sobre la bicicleta, vamos a hablar sobre esa movilidad saludable y bueno, ahora me viene a la mente el patinete que está o lo han querido unir a la bicicleta, pero que no es saludable y aunque lo digamos, eso de ir en un motorcito eléctrico desplazándose por la ciudad, pues como ir con un coche, pero con un motor de combustión. Para eso y para hablar de movilidad saludable tenemos dos invitados esta noche. A mi izquierda César Acosta, bueno, pues colaborador de esta casa, colabora en el canal deportivo con esa sección de enviciados, enviciados, porque además siempre le hacemos el guión y aparte también en el programa No Somos Mayores, un asesor en movilidad. Buenas noches, César. Buenas noches. Digo muchísimas cosas, ¿no, César? Bueno, es un 3 en 1. Un 3 en 1, efectivamente. Y a mi derecha tenemos a Patricia Conde, que es jefa de sección de tráfico y transporte en el Ayuntamiento de Las Palmas, y muchísimas cosas más. Está muy relacionada con la movilidad, sobre todo con la movilidad saludable. Buenas noches, Patricia. Buenas noches. Bien, vamos a hablar de movilidad saludable, César. Yo decía que cuando dices movilidad y dices saludable, no te estás refiriendo a un vehículo de 2 ruedas, de 4, porque lo de saludable más bien lo que crea es, sobre todo los motores de combustión crean bastante polución. Estás hablando de la bicicleta. Bueno, hablamos de una movilidad alternativa a lo que tenemos implantado. También puede ser. O también el transporte público, ¿no? Sí. Que además es el que más tendríamos que luchar por él, ¿no? Estamos hablando de una movilidad lógica en las ciudades, ¿no? Hemos comprobado que cualquier tema de movilidad, cuando tocamos temas de movilidad en cualquier conversación, en cualquier modificación, y Patricia posiblemente nos va a poder hablar mucho más sobre este tema, genera controversia, siempre genera problemas. Simplemente porque hay un problema de derechos, de privilegios que se han ido creando con el paso del tiempo y hay una lucha por el espacio. Y además en una isla con un territorio finito y determinado, ese espacio todavía es más beligerante cuando hay una parte de los actores que tienen un elevado porcentaje, que es el automóvil privado, y el resto de ese espacio luchamos por él. El peatón, el transporte público, el taxi, la guagua, los patinetes que comentabas tú anteriormente, la bicicleta y el coche mientras está aplaudiendo porque a él nadie lo toca.
esta versión que tenemos, esta percepción que tenemos y que ha ido calando en nuestro interior y la hemos asumido como normal, es lo que tenemos que cambiar. Y eso es lo que pretendemos que sea una movilidad saludable y lógica. Patricia, tú llevas muchos años, sobre todo con la bicicleta, porque además has creado escuela, sobre todo escuela familiar, ¿no? Porque has hecho proyectos personales en cuanto al apoyo a la bicicleta. ¿Cómo ves la bicicleta en Las Palmas de Gran Canaria? Bueno, efectivamente se han creado muchos carriles bici, se han eliminado muchos carriles de automóviles. Sí, pues si hacer la valoración a lo mejor bajo tu punto de vista, pero bueno. Si hacemos una comparativa de kilómetros dedicados al vehículo, no, pero digo de lo que había hace 4 años, lo que había ahora. Eso sí, por supuesto. Se ha hecho una eliminación de carriles. ¿Cómo ves la situación de la bicicleta en Las Palmas de Gran Canaria, en la capital? ¿Cómo la ves? Pues mira, yo cuando empecé en el 2018, sinceramente Las Palmas era la proa del barco a nivel Canarias. Lanzarote sí ha tenido bastantes iniciativas a nivel no solo urbano, sino insular, que Gran Canaria no, pero como ciudad, Las Palmas para mí estaba en la proa. Es verdad que de ahí salieron actuaciones muy potentes como la red de carriles bici, que no está completa en zona baja y que ahora se quiere subir a la zona alta también, ¿no? También empezaron con la cicicleta, que tiene unos resultados increíbles, que está además siendo premiada por un montón de sitios. Agulpa está trabajando muy bien el tema de la bicicleta, eso ayuda muchísimo el servicio público. Pero es verdad que no sé en qué momento, o sí lo sé, pero mejor no nombrarlo, tuvo un parón bestial la movilidad en la ciudad. Estamos hablando dentro de esta legislatura. Sí. Sí, o sea, yo llegué a la legislatura anterior y estaba un montón de cosas en marcha, porque lo que tenemos que entender es que el mundo de la movilidad, que incluye el tráfico de los automóviles, el caminar de los peatones, el transporte de los cuidadores y las cuidadoras, todo eso es un universo, no solo tráfico. Al ser un ecosistema, no solo es imposible que tenga una sola solución. No puede ser, no funciona, lleva al caos, y es lo que ha pasado con el coche. Se ha estado proyectando más de 60 años solo para el coche. ¿Qué tenemos? Coches por todos lados. Funciona lo que proyectas y lo que fomentas, pero no funciona solo apostar a una solución. Hay que apostar a varias, como decía antes César. Tráfico, transporte público. Lo primero, te mueve un volumen de personas que no lo vas a hacer, ni los coches ni la peatón. En todas las ciudades grandes nosotros vamos y no alquilamos un coche para movernos en esa ciudad. ¿A qué no? Nosotros nos movemos transporte público. Entonces, en nuestra ciudad, la zona donde más movimientos hay a lo largo del día, tenemos que ir a lo eficiente. O sea, yo sé que es poderoso o empoderador que tú cojas tu coche, tu burbuja, te pongas tu música y te sientas protegido. Pero el espacio sigue siendo el mismo. Yo cumplo 50 años en febrero y las calles de mi barrio siguen siendo las mismas que cuando yo iba en un autobús a mi colegio, en un servicio discrecional. No nos llevaban cada papá en coche al colegio. Entonces, sobre las mismas calles, los mismos espacios, la sobrecarga en 40 años, que es cuando yo empecé a poder comparar, ha sido bestial. Lo que decía antes César, no entramos en la misma sección de la calle, no entramos todos. Tienes que repartir entre reparto de mercancía necesario para suministros, cuidados, comercio, vulnerabilidad, no solo de niños, también de ancianos, que cada vez somos más. ¿Cómo repartes ese espacio? ¿No se podría impedir la venta de vehículos privados? Porque esa sería la solución. Bueno, o sea, ¿por qué la clase política no lo hace? ¿Por qué el ayuntamiento el impuesto de circulación que le cobra a los vehículos? Eso sería súper emocionante. Claro. De hecho, lo que pasa es que tendríamos que cambiar la mentalidad que tenemos, que, como decía César, nos la han metido a cuchillo.
Sí, pues además te incentivan la compra de vehículos. Todo lo que te rodea. Yo, si te das cuenta, por la noche, exacto, ahora porque tenemos plataformas de la tele y tal, pero por la noche, si tú te fijas o tienes una frustración de hacer sociología como yo, te das cuenta que por la noche en películas o en intermedios, los anuncios solo son de coches. Y esos coches casualmente están por una calle que no hay ningún coche más, misteriosamente. Solo ellos disfrutando, por supuesto. Cuando los coches empezaron a ver un poquito que las tendencias empezaban a preguntarse cosas en movilidad, también tú te fijaste, en los anuncios han sabido jugar metían bici en los anuncios. Cuando abrían el aparcamiento venían con su supercoche y la bici. ¿Y por qué no hay Patricia, ¿por qué no hay una legislación igual que las bebidas que no se pueden a mayores de menor de 18 años enseñarle ese tipo de anuncios? De anuncio. ¿Por qué? Porque evitarían que ese niño ya pensara que tiene que comprarse un coche. Pero para llegar a eso tienes que ver que el coche es malo. Todavía no estamos en ese punto. Bueno, sí, con el tabaco no ha funcionado. Que con todo lo que le han hecho al tabaco y sigue la gente fumando. Sigue la gente fumando. Triste, ¿no? Pero bueno, ha aceptado que no puede fumar dentro de los sitios. Por lo menos. Que es lo mismo un poco. Ha aceptado que tú apestas. Tienes que controlarte tú, no controlarme yo. Cuando vas a una terraza, yo creo que te achicharran a echarte humo como en plan venganza. Cierto. Ahora está también la Pero mira, lo que contabas de prohibir Japón, claro. Cuando empecé en este mundo que me gustó curiosear por el planeta, Japón, que es una isla bastante grande, más que nosotros, es constructor de vehículos, o sea, es fabricante poderoso. Ellos, si tú no tienes un espacio privado para guardar tu coche, por mucho dinero que tengas, tú no te puedes comprar un coche. O sea, y son ellos los constructores de vehículos, pero ellos y tienen mucho más espacio geográfico que nosotros. Pero ellos están viendo que si cada uno se compra un coche y lo deja en la calle, yo no puedo hacer mis políticas de movilidad para que un núcleo urbano lleno de ciudadanos, se desarrolle, porque al final, si lo proyectas para el coche, se desarrolla el coche, no el ciudadano. Y lo estamos viendo cuando caminamos por Fernando Guanarteme, por esta zona de aquí también, los coches encima de la acera. Nosotros porque tenemos las articulaciones todavía en funcionamiento, pero tú sales con un carrito de bebé o con tu madre en silla de ruedas o con tu familiar o lo que sea, o con un esguince o con un lumbago, que lo tenemos más gente todavía, y sales a una de esas calles en donde hay un coche y tú tienes que bajar un escalón y según como estés te vuelves para casa y te están cortando la movilidad en tu barrio, ¿por qué? Porque es que no hay aparcamiento. Entonces, como no hay aparcamiento, yo como coche, una sola persona tiene derecho a cortar todo el tránsito de gente que necesita poderse mover. Lo vimos en el confinamiento. ¿Cuántas mentes se nos han quedado nerviosas por estar encerrados en casa? Desde hace años, yo se lo decía a mis jefes en Tenerife, que era carretera, y yo entendía su mentalidad un poco más de, no, esto es carretera, hay que darle servicio, hay que darle que los coches pasen y pasen y pasen. Ok, pero cuando pasas por una travesía en medio de un poblado en donde tienes farmacias aquí, paradas de guaguas aquí, plaza, incluso a lo mejor hasta un colegio, ¿por qué la prioridad tiene que ser del coche? ¿Por qué? Cuando tú eres el que pesa más de 1 tonelada, el que encima ahora ya hemos aceptado todos que contaminas, que gastas, porque gasta al ciudadano, y eres uno. ¿Por qué no a todos los ciudadanos que están interactuando en ese espacio público que tiene servicios, farmacias? Hay que cambiar un poquito y de hecho la DGT, por lo menos, que tardó bastante, pero por lo menos ha hecho un vuelco gráfico y bestial a la pirámide de prioridad. Antes era el coche y luego todos los demás. Ahora no, ahora son los peatones. Ni siquiera las bicis, ni las patinetas, ni el transporte público, los peatones. En un casco urbano, es una ciudad, es que es normal, tiene que ser el ciudadano el que disfrute su espacio público. Hay muchos temas, hablamos de transporte, hablamos de movilidad, hablamos de Metroguagua, hablamos de muchísimas cosas que hacen estos ayuntamientos. La Metroguagua, bueno, ha sido un tema que hemos tocado mucho aquí, la inversión gigantesca, la destrucción de
incluso de parques, para poner una guagua que hace 22 minutos o 17 minutos hace el tal. Ese tipo de cosas, bajo tu punto de vista, César, eso va a ayudar, porque si tú me hablas de un metro, que se puede construir en la ciudad de Las Palmas, antiguamente no, porque no había tecnología, pero bueno, tú me hablas de un metro subterráneo que va por debajo y eso aliviaría mucho a los ciclistas, a los peatones y tal. Pero esto de la Metro Guagua, tú como asesor de movilidad, ¿cómo lo ves? Esa inversión tan grande para el resultado. Me viene a la memoria, yo soy informático de profesión y he vivido todos los cambios que han ido habiendo en los sistemas operativos. Todo el mundo tenía Windows, Microsoft, y recuerdo el Windows 95 cuando vino el XP. Muchos compañeros míos que nos dedicamos profesionalmente a ello también, es que con el Windows 95 estábamos mejor. El XP, esto es una porquería. Tengo problemas por todos lados. No sé cómo hago esto y cómo hago lo otro. Un año aproximadamente después, nadie recordaba el Windows 95. Que no queríamos saber nada de Windows 95. Todo cambio, hagas lo que hagas, genera un choque. Porque tú estás habituado a una cosa. Y con anécdotas, también mi época de competición, de ciclista como competitivo, que lo desarrollé en la península durante 10 años, yo residía en Sevilla y teníamos una carrera a principio de temporada en Huelva. Pasar por el polo químico de Huelva te quita años, porque están todas las papeleras y la industria de la papelería, el olor son, con perdón la expresión, huevos podridos, es como huele. Fatal. Y recuerdo con los compañeros que yo tenía, que estábamos compitiendo en ese momento, íbamos ahí todos a 40 o 45 kilómetros por hora, y tenía con compañeros onubenses, y les digo, ¿y ustedes entrenan aquí? Pues aquí es que, además hacíamos el comentario muy simpático, dice, no respiren, que esto da positivo. Y pasamos por ahí, ¿y ustedes entrenan aquí? Y me decía, dice, sí, pero si aquí no se puede entrenar, dice, estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados. Nos hemos acostumbrado a esto, que cualquier cambio creemos que es perjudicial. Claro, algunas veces a lo mejor se puede cometer errores. La Metro Guagua, en un principio, nos va a generar un cambio muy grande para la ciudad. Para algunos les va a chocar, porque, sobre todo el lado privilegiado, el automóvil va a perder espacio. En algunos lugares hemos tenido que acometer acciones que a lo mejor podrían ser discutibles, y restamos espacio hacia otros actores de la movilidad, pero va a generarle un cambio, desde mi punto de vista, positivo para la ciudad, porque trae consigo toda una modificación de la movilidad. Y además, sobre todo, es un transporte que va a ser prioritario. O sea, que el coche no va a ser el principal, va a ser la Metro Guagua, y con la Metro Guagua trae también consigo la modificación de líneas para la parte alta. Todas esas guaguas que no vamos a tener que utilizar porque va a ser la Metro Guagua quien las va a soportar, pues se van a derivar hacia otros lugares de la ciudad y va a mejorar la movilidad. La movilidad se mejora desde que nosotros bloqueemos el uso del coche sin control, por decirlo de alguna manera. Es que no uso la guagua porque es que llega tarde. ¿Y por qué llega tarde? Porque hay 100 coches con una persona dentro que van también moviéndose y que quiere el señor parar en el número 23 de León y Castillo, y ahí molesta a otros tantos más, y la guagua también la molesta. La guagua llega tarde porque hay un montón de automóviles que usan la misma plataforma y tiene que irse a acomodar a lo que el coche con una sola persona haga. Y lo tenemos más, yendo un poquito a grandes rasgos, en la Gran Canaria 1. La Gran Canaria 1, a partir de las 2 de la tarde, empiezas ya a la altura del aeropuerto, que estamos a 17 kilómetros de la capital, ya empieza el atasco para llegar a la capital. Cuando llega a la zona de la Estrella, la zona de los centros comerciales, que por cierto, para que lo sepan, es la segunda, el kilómetro aproximadamente de centro comercial a centro comercial, entre el Alcampo y la Mareta, que se llama aquello, y las terrazas, ese kilómetro y algo, es el segundo más de más frecuencia de coches de España, unos 130.000 al día. Claro, hay un momento en que se colapsa. ¿Y eso tú crees que no salía en el estudio de tráfico cuando pidieron autorización para poner esos 2 centros comerciales a ambos lados? El centro comercial, ni estudiaron, por ejemplo, el acceso de las guaguas al centro comercial. No se tenía planteado por el radio de las curvas
de la entrada del centro comercial no se tenía planteado el que entrara en guaguas. Solo coches. Vale, pero esa parte vamos a es hacer muy un alto bonita. porque ya lo veo que... Estamos encendiendo, ¿no? Estamos encendiendo el tema. Y eso me parece muy bien, pero como me han hecho señales de realización, vamos a hacer un pequeño alto, enseguida estamos con ustedes. Hasta ahora. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estamina, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Seguimos aquí en el enfoque, en este especial del enfoque dedicado a la movilidad saludable. Estábamos hablando con César y con Patricia. Estamos hablando un poco de esa movilidad. Hemos tocado algunos temas. Hablábamos de la Metroguagua, hablamos en general del transporte público. Ahora hay una novedad, que el transporte público es gratuito. Eso, en teoría, debería facilitar la movilidad en el transporte público. El Ayuntamiento de Las Palmas. Tú decías, Patricia, que tú entras en el 2018, había un movimiento febril hacia esa movilidad y de repente ha habido como por lo menos una tranquilidad, o sea, se ha ido ralentizando ese... Un paroncillo, sí, comparado con esa intensidad del 2018, seguro. Uh-huh. Seguro. ¿Qué falta? ¿Qué le falta a este ayuntamiento para que esa movilidad sea...? A ver, lo primero que le falta es coordinación. Coordinación diferentes... transversal, sí, Uh-huh. transversal. Pero en todos los sentidos. O sea, cuando un ayuntamiento como Las Palmas aprueba un plan de movilidad urbana sostenible, cuando aprueba la Metroguagua, que eso se lleva al Pleno, y todos los partidos políticos dieron su sí. O sea, no son proyectos de Nueva Canarias o de el PSOE, esos son de todos los partidos políticos. O sea, que hubo un consenso entre todos nuestros dirigentes de la movilidad en nuestra ciudad, hay que hacerla más saludable. Cuando eso sucede, se aprueba, que no es fácil aprobar un documento entre tantas personas pensando diferente, y de repente te das cuenta que cuando lo vas a ejecutar, simplemente un jefe de sección o un administrativo se niega porque no lo ve y paraliza esa ejecución, tú te das cuenta que lo primero que hace falta es coordinación transversal. Uh-huh. Que estemos enterados todos de lo que estamos haciendo. Por ejemplo, situaciones un poco extrañas que hemos tenido. Tenemos una infraestructura para la bici. Hacemos una feria y ponemos los kioscos encima del carril bici.
Y la bici, esa semana de feria, pues es que ni siquiera te ponemos un desvío, porque ni te consideramos. ¿Qué estamos haciendo ahí? Manteniendo los privilegios del coche. O sea, no es que estemos ayudando al coche, pero al no ayudar a otros medios de transporte, estás manteniendo los privilegios del coche. ¿Me puedo hacer abogado del diablo? Que somos más coches, hay muchos más coches que bicicletas. Claro, porque lo hemos fomentado así, por lo tanto fomentemos que en vez de ser más coches que el resto de los modos, que no solo son las bicicletas, o sea, cuando todos estamos malitos, ¿qué nos dice el médico? A caminar. Lo primero es caminar, porque además eso hace que tu barrio reviva. O sea, yo por ejemplo tengo una media, no es una obsesión, pero sí tengo una creencia en donde yo, si puedo, no cojo nada para ir a comprar. Me muevo por el barrio, voy a la ferretería de allí, porque al final eso te hace tu barrio, te hace que sea agradable, que tenga movimiento, que tenga vidilla. Eso si vives en la ciudad, claro, si nos gusta vivir en el campo yo no opino, pero en ciudades donde todos tenemos que salir a diario, tenemos que compartir espacio, es mejor hacer barrio. Y además una parte económica de mejora de la economía, claro. Además economía local y economía ¿todo? Canaria, ¿no? Y al final te repercute a ti, tú vas a vender un centro piso comercial en un sitio donde está desierto, claro. Y no lo vendes tanto como un sitio donde tienes tu tintorería, tu farmacia, tu súper, normal, ¿no? Puede ser que los ayuntamientos en un determinado momento, al tener la pérdida de esos vehículos, que el impuesto de circulación se lo pongan a las bicicletas, por tener una bicicleta y circular en su espacio. Sí. Y pagar todos los ciclistas un impuesto si fuese, por la pérdida del automóvil, si fuese ciclismo eso, y patinetes, me refiero yo. Si fuese, podría ser, ¿no? Podría ser, pero primero hay que eso verlo con perspectiva. ¿Por qué se cobra al coche un impuesto de circulación? Por circular. No, por circular no. Sí, porque el aparcamiento no hecho no hay. Es por el gasto que genera el automóvil a la sociedad, a la ciudadanía, a la ciudad. Yo creo que el ayuntamiento pone el impuesto porque es recaudador y sinceramente no es porque le esté haciendo daño a la ciudadanía, sino para sus arcas para decidir lo que quiere. Y esa es mi impresión, pero bueno, esa es la impresión tuya y de muchos, ¿no? Muy personal. Y yo también, cuando no conoces el otro lado, puede uno pensar así, pero cuando tú sabes que el coche genera unos gastos de mantenimiento del viario público, de la policía local, que en un elevado porcentaje se dedica al tráfico, de los daños que genera el automóvil a la sociedad, porque quieras o no, el automóvil genera daños, de gastes de las vías, de accidentalidad, respiratorio, de ocupación del espacio. Yo estoy hablando del ayuntamiento y su recaudación. Y del espacio, todo eso cuesta a la ciudadanía. Ya, eso sí. Y lo tiene que cobrar. Si uno considera que, en mi caso, yo tengo coche, un Renault Kangoo, tiene 20 años. Yo pagué este año, si no recuerdo mal, 58 euros, creo recordar, del impuesto de circulación. Si yo considero que con 58 euros me da derecho a usar el viario público, estoy muy equivocado. Soy muy ingenuo, sí. Estoy muy equivocado. Además, también hay una percepción de muchos desconocedores de cómo funciona el sistema impositivo español, que consideran que el pagar impuestos de circulación es para que yo pueda aparcar o circular. No, eso va a unas arcas comunes y se reparte. ¿Sabes cuánto cuesta el fallecimiento de una persona atropellada por un coche? 1.200.000 euros. Es lo que le cuesta al viario, a las arcas públicas. Porque no se considera solamente el accidente en sí, con todo lo que trae consigo, el atestado de la policía local o policía o guardias civiles, el rescatar, el sacar las grúas que tienes que llevar para mover al automóvil. Si el automóvil no tiene ya futuro, pues hay que deshacerlo, hay que llevarlo a un desguace, hay que eliminar correctamente todo el residuo, el daño al viario público, que hay que renovarlo, y también un aspecto que nunca habíamos tocado, que lo tocó la Universidad de Murcia, ha consultado por la propia Dirección General de Tráfico, la DGT, el dinero que deja de generar la persona que ha fallecido hasta su jubilación, porque claro, deja de cotizar, y si tenías 40, 25 o 50, pues tienes que medir también eso que has dejado de cotizar. La familia, lo que pensiones, tienes que, todo eso. El coche, si lo analizas, genera un elevado coste.
Sí, no estamos en contra del coche, primero que nada. Y si la pregunta mía era solamente... El impuesto de circulación. El impuesto que para el Ayuntamiento de Las Palmas. Y la bicicleta no genera esos daños. Pero, escucha, ojalá tuviéramos que lograrle... Porque eso significaría que había mucho usuario, número bestial de gente y cada uno pagando los 30 euros por circular con la bicicleta. Justamente, digo, bueno, pues porque es que tenemos un mantenimiento con los carriles bici, ¿no? Sí, exactamente. Ya me parece feo que por caminar te cobraran, pero... porque ya dirán, no, es que está gastando la cera de tanto. Sí, bueno, esto pero también. Por respirar, por respirar también dentro de poco. Pero efectivamente mi pregunta era esa. Yo no estoy defendiendo aquí el automóvil. Además, yo soy una de las personas que camino muchísimo. La bicicleta no, porque nunca me llenó. Nunca... me monté, tenía una bicicleta de pequeño y incluso en una vez... El cuerpo está hecho para caminar. Sí, yo camino y camino muchísimo. Incluso había cuando estuvimos por aquí, Silvestre López, que es funcionario del Ayuntamiento de Las Palmas, pero estaba en una plataforma que después creo que llegó a ser... Gran vía peatonal. Exactamente. Sí. La llevan pidiendo desde 1900. De la Caravanera. Sí, que era un paseo peatonal desde el puerto a Las Palmas. Está en medio anteproyecto. Sí, y creo que algo ya ha conseguido que por lo menos le funcione. Sí. Porque ahora yo decía, Silvestre, te vas a meter en un andurrial, pero parece ser que eso va a camino. O sea, yo soy amigo el vehículo de 4 ruedas, prácticamente, si puedo, solamente lo cojo, porque no me queda más remedio, cuando salgo de Las Palmas, ¿vale? Yo en Las Palmas procuro principalmente caminar, incluso ni siquiera el transporte público, a mí la aglomeración de personas tampoco. Son herramientas. Pero yo prefiero caminar y camino muchísimo, y además es muy sano y es el deporte más sano es el caminar. Exacto. Por eso que yo aquí no voy a defender, y además yo ni debo, y en el plano personal tampoco lo defiendo, ¿vale? Pero sí decía lo del impuesto de circulación, de la captación que hace el Ayuntamiento. Si hablamos del impuesto desde el punto de vista de que, oye, que ya tenemos tantas bicicletas que tenemos que tener un mantenimiento, pues bueno, podemos llegarlo a discutir. Pero actualmente no. Primero, porque lo que hace es eliminar. Oye, estamos en un periodo de fomentar. Claro, lo que queremos fomentar, igual que fue el casco en su momento, claro. En el 2017, el debate del casco en las ciudades y que tiene que llevar el casco. Y cuando, recuerdo, pues fue con la directora general de tráfico, y en ese momento yo estaba trabajando en Madrid, con tráfico en Madrid, estuve 4 años como una especie de asesor, uno de los grupos de trabajo que tenía la DGT. Y recuerdo con la directora que estaba empeñada en el casco para los ciclistas, ¿no? En la ciudad. Claro, yo pensaba, aproximadamente habría unos 10 fallecidos al año por siniestros de tráfico en bicicleta en la ciudad, urbano. En ese momento había más de 100 fallecidos por ahogamiento en aguas abiertas, perdón, en pantanos, en lagos, a nivel nacional. Y digo, ¿les vamos a obligar a ponerse un chaleco a todo el que va a ir a un pantano a bañarse? Y sin embargo, a la bicicleta, porque habían 10 fallecidos a nivel nacional, fallecidos también puede haber siniestros, accidentes, el casco, lo que íbamos a hacer es reducirlo. Lo que pretendíamos es que hubiese más. ¿Qué es lo que daba la seguridad a la bicicleta? Más bicicletas. Cuantas más bicicletas hay, se entiende que la ciudad es más humana, más pacificada, y entonces sería más agradable para el peatón circular, para las personas mayores, para el que tiene dificultades de movilidad. La seguridad la daba la cantidad de bicicletas. Sin embargo, íbamos hacia atrás, no se pretendía ir hacia atrás. En ese caso la directora era traumatóloga de profesión. Vamos a entender un poco esa animaversión hacia que no llevásemos casco. Y después teníamos el problema, por ejemplo, de bicicleta con el sistema público de bicis. ¿Qué hacíamos con las bicicletas? El Ayuntamiento, la Red de Ciudades por la Bicicleta y la Federación de Municipios y Provincias se metió mucho ahí también, porque claro, primero porque legislabas a nivel local, a nivel municipal, algo que le pertenecía al Ayuntamiento legislarlo, y después pues había muchas ciudades ya que tenían el sistema de préstamo de alquiler de bicis pública, y claro, y ahora tenías que pensar en el casco. Y digo, bueno, y yo que soy calvo, me voy a poner un casco, y Patricia que viene detrás, que se pone un gorrito de estos de ducha para ponerse el casco encima. Claro, se eliminó esa posibilidad.
que igual que la matrícula que se ha hablado muchas veces, que yo ya no estoy ya para hacer esta pedagogía. Las cosas se van, igual que lo de esto no es Ámsterdam, siempre son... Reconozco que yo recuerdo en el año 80, en Ámsterdam, todas las bicicletas eran negras, y me acuerdo que entrábamos con el coche, veníamos dando por la vuelta a Europa, entramos con el coche y era todo el mundo iba en bicicleta. De hecho, estábamos en hora punta y no había coches en Ámsterdam, año 80. Y estábamos buscando una calle y fuimos detrás de la señora con la bicicleta y dice, sígame, que vamos. Y nos llevó a la calle, el coche detrás de la bicicleta y tal. Veamos, la bicicleta circulaba en la, ¿cómo se llama? En la acera, no en un carril bici. Estaba funcionando todas ellas en... Sí, ellos coexisten. Coexisten, exactamente. Y es verdad que Ámsterdam, como tú decías, no es Ámsterdam, es la madre de la bicicleta. En aquella época, años 80... no había coches, nosotros que veníamos. Ámsterdam comenzó, el inicio fueron las mujeres. Las mujeres, la crisis del petróleo de los 70 también influyó, pero fueron las mujeres las que se hartaron en un momento determinado por la siniestralidad de sus hijos, ¿no? O sea, a nosotros nos llamó la atención en aquella época porque no había coches en hora punta. Habíamos salido de París, había salido de muchas ciudades capitales. Bestia. Roma, o sea, que te descuidabas y te fundían en el Arco del Triunfo. Si te descuidabas te saltamos para y sigue estando igual, ¿no? Sigue estando igual, efectivamente. Pero hablo de años 80 y cuando llegamos a Ámsterdam no había coches. A las 2 de la tarde 4 coches y todo lleno de bicicletas y claro, oiga, para ir hasta sígame. Y lo bueno, iba la señora con su bicicleta y nos llevaba a la calle, ¿no? Y lo bueno de Ámsterdam es que la empatía se entiende perfectamente. Aquí no entendemos la empatía, o sea, el automóvil no ve la perspectiva del ciclista. No. Yo siempre digo que casi todos los ciclistas y ciclistas, mujeres y hombres, son conductores, pero casi ningún conductor es ciclista. Entonces el conductor ve su lado, pero no entiende al otro. En Ámsterdam, ahora voy con el coche, llego a la ciudad, aparco el coche, lo dejo donde sea, o llego en tren y cojo la bicicleta y veo la perspectiva del ciclista también. Porque el ciclista ahora es conductor y dentro de 10 minutos va a ser ciclista. Y el ciclista a la inversa. Entonces se entiende perfectamente y no hay problema. Además de que la ley es muy sancionadora hacia el automóvil. Cuando tienes un accidente en Holanda, en los Países Bajos, cuando tienes un accidente de tráfico entre una bicicleta y un automóvil, el automóvil es el culpable siempre. Es indiferente. Es indiferente. ¿Por qué? Porque consideran que ya el automóvil es un arma tan poderosa. No está pendiente del vulnerable, ya solo por eso. Y entonces nada más los seguros ya saben que van a tener que pagar, sí o sí. Vamos a hacer un pequeño alto. Estamos hablando con Patricia y con César. Estamos hablando de movilidad saludable. Estamos hablando de muchísimas cosas. Nos queda un último tiempo. Enseguida volvemos. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones. Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal. La solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad.
Llegamos a la parte final de este especial dedicado a la movilidad saludable del enfoque. Estamos hablando con Patricia Conde y con César Acosta. Patricia, una pregunta además que tengo yo ahí. ¿Veremos alguna vez en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria solo se puede circular en bicicleta o en vehículos no contaminantes? Hombre, veremos, tenemos que. Es una imposición de Europa. O sea, las zonas de bajas emisiones ya son obligatorias en ciudades de más de 50.000 habitantes. Nosotros lo somos. Ahora mismo estamos en unos 378.000 habitantes más o menos. Ha subido un poquito. Y nos la impone Europa. No es una imposición porque sí, es una imposición argumentada en una movilidad saludable. Es verdad que antes de esta imposición de zonas de bajas emisiones, que hay que hacer 4 importantes trabajos para llevarlas a cabo, ya el Ayuntamiento de Las Palmas tenía una sensibilidad con los pequeños de la ciudad. En verdad, de todo lo que hemos estado hablando, lo que hablaba César de la Metro Guagua, todos los cambios cuestan muchísimo, pero en los años que llevamos intentando difundir educación vial y estos temas, nos hemos dado cuenta que, no quiero que suene desesperanzador, pero que por encima de 40 años no vamos a perder mucho el tiempo. Vamos a ahorrar el tiempo y vamos a ir, estamos yendo a los menores, a los pequeños, porque al final la ciudad va a ser para ellos, y si a ti te van integrando poco a poco que puedes tener más de un modo de transporte, elegir, tú eso ya lo integras. Los de más de 40... o te pasa algo, como me pasó a mí, que me hice madre tardía con 36 y dije, me tengo que subir a una bici para estar en forma. Yo no empecé por el medio ambiente, yo empecé por mi salud propia. La formación a la infancia. Claro. ¿Y cómo le formas? Hay un montón de... Bueno, la DGT tiene el proyecto STAR, hay un montón de entidades que estamos intentando hacer alianzas para que eso brote en esas mentes chiquitinas, que luego son los que van a exigir su ciudad. Entonces, desde la sección de tráfico y transporte, que tampoco tenemos muchos medios, nosotros llevamos actuando desde el 2020, empezamos, ¿no?, en el Ginebra de los Ríos, en los entornos escolares. Entonces, yo me reúno con el director, los profesores, vecinos, padres, me cuentan los problemas. La mayoría de las veces todos sabemos cuál es el problema, que todos llegamos con nuestros coches cada vez más grandes, por cierto. Solo fíjense dónde llega un niño de 3 años frente a un motor de los coches de ahora. Que es curioso, porque cada vez son más grandes y ocupan más espacio. Sí, yo no lo entiendo. Exacto, todo se hace más pequeño menos los coches. La razón es el miedo. Claro. El coche, cuanto voluminoso que sea, es el miedo de sentirte seguro dentro del automóvil. Pero al final, yo entiendo esa necesidad de seguridad, pero esa necesidad de seguridad la tienes que tener en autovías, autopistas, pero en un entorno escolar, ¿quién manda? El escolar. El niño. Son 400 y pico, por muy pequeñito que sea el colegio. Y como le digo yo a los padres, yo no puedo hacer nada, por mucho dinero que tuviera, yo no puedo hacer nada para que 400 padres accedan con coche a su colegio. Pero y el autobús escolar, que bueno, yo lo usé y lo usaron mis hijos, cada vez se ve menos, sí, ¿no? Sí. Increíble, ¿no? Porque yo también lo he preguntado, e incluso he hablado con el gobierno de Canarias para que para ver si se han planteado, que me han dicho que sí, dar subvenciones a los centros escolares para que a los padres no les salga tan caro la cuota mensual de transporte discrecional. Uh-huh. El gobierno de Canarias dice que sí, que lo tiene pensado. Pero es que en otra época funcionaban los... Claro, los pero eso me lo explican los directores de los colegios. Y hoy la de las dominicas que nos reunimos, que también tienen otro berenjenal allí, me lo vuelve a repetir, porque yo se lo pregunto a todos los colegios, ¿y por qué no un transporte discrecional antes creo que lo subvencionaba el gobierno de Canarias. Claro, pero por lo visto ahora hay menos niños que antes, es verdad. Yo en mi clase, en la dominica, éramos 43 alumnas. Ahora mis hijos, que tienen 9 y 12 años, son 19, 20 y poco. Entonces, como son menos niños, tendría que hacer más esfuerzo el gobierno de Canarias, subvencionando para que a los padres les parezca rentable pagar la guagua.
al final vemos que la parte económica aflora. Marca un montón, al final claro. sale a la palestra. Claro. Tú antes estuviste hablando sobre el transporte gratuito que tenemos ahora, bueno, dependiendo de las circunstancias, porque tienes que hacer un uso como mínimo de 15 veces al mes de tu bono para que sea gratuito. Y ha aumentado, en estas 2 primeras semanas, ha aumentado un 8% el uso del transporte público, ¿no? Ya eso quiere decir algo. Pero lo que tenemos que es desincentivar, me corrigen la palabra, igual, se me ha entendido, exactamente. El priorizar otros medios de transporte y penalizar al que más problemas nos genera. Y el problema mayor que nos genera es el coche en la ciudad. Entonces, si yo priorizo sobre otros usos, sobre la bicicleta, sobre la guagua, y otra vez la palabra cita. Ya entendemos, seguimos. El uso del coche privado, conseguiremos un beneficio. Mientras en la Gran Canaria, por ejemplo, vamos a lo interurbano en un momento, a la Gran Canaria. Pero luego volvemos a los colegios. Sí, a los colegios porque es esencial, además, los colegios es célula. criminal. Si tú ves la Gran Canaria 1, que tiene 3 carriles en cada sentido, en algunas zonas hasta 5 y 6, y un día determinado yo coja uno de los carriles y lo utilice como VAO, vías de alta ocupación, para guaguas y automóviles que tengan más de 2 personas, que lleven a 3 personas como mínimo, y cierre ese carril solamente, y los otros 2 sean para uso normal. Claro, cuando yo me encuentre en el atasco, a la altura del aeropuerto, viniendo del sur, en el atasco, y la guagua me pase por la derecha a 80 por hora, me empezaré a pensar si yo no estoy haciendo el tonto dentro del coche. Mientras pero no si ves la guagua parada aquí, no. Claro, mientras a la guagua que lleva a 30 personas la ponemos en la misma plataforma que el coche que voy yo solo, entonces no hay razón. El conductor no ve la razón de irme a la ¿El tren cómo lo ves tú? El tren es muy discutible. Sería para hacer otro tema. Muy largo. No lo ves como movilidad. Vamos a ver, sí es movilidad, pero esa movilidad efectiva yo no la veo, porque el tren tiene primero hablemos de la infraestructura, eso es otro tema. Otra historia, pero desde el punto de vista de movilidad, el problema del tren es que llega a un determinado lugar. Y cuando llega a ese determinado lugar, que yo trabajo en el hotel X, emplea el inglés, ¿cómo voy? Bueno, con la bicicleta, ¿no? Podríamos pensar en la bicicleta, pero no todo el mundo tiene que ir en bicicleta, también lo tienes que ver. ¿No? Pues tendríamos que ver cómo me muevo desde el Faro Más Paloma, que esté la parada final, hasta el hotel podría X. Ser una solución. Podría ser una solución, pero tienes que añadirle... una solución completa, una más. Estos son herramientas. Una más. Mientras le pongas trabas al automóvil, porque si tú no pones trabas al automóvil y pones otra vía más al lado, otra forma más de segregar el territorio, que ya de por sí ya está bastante dividido, y presionar sobre la zona costera, que es el litoral costero de la isla de Gran Canaria, donde está todo, desde aquí hasta Maspalomas, no encuentras solución. Hay todo el tiempo, hay construcciones, hay edificios, menos la zona del Juncalillo del Sur, al lado del Castillo del Romeral, que es un espacio protegido, que es donde no hay edificaciones. Pero es otra división más del terreno, otra presión más, y que si por suerte o por desgracia no funciona, ¿qué hacemos con toda esa catenaria, esa construcción, esos 11 kilómetros de túneles y todo eso? Pero eso sería otro tema. Que nos interesaría los colegios, los entornos escolares. A ver, si los niños saliendo o entrando, accediendo a su colegio, lo que ven es jeep, coches y de todo encima de las aceras que tienen que al final nos estresa a todos porque es miedo, te atropella o no. Si eso se lo cambias por un entornito dentro de ciudad, en donde tienen su espacio para hacer la fila antes de entrar, para jugar, para correr, para lo que sea, esos niños cuando sean ciudadanos de hecho, no de derecho ya lo son, pero de hecho, van a poder exigirle a la administración pública un entorno de calidad, porque ya lo han tenido en sus centros escolares. Claro, lo entiendo perfectamente. Es fundamental. Se nos ha acabado el programa. O sea, que estaríamos aquí hablando con César y con Patricia, porque hay muchísimos temas sobre la movilidad. Yo creo que habrá algún programa, haremos en el tiempo, a medida que vayan viéndose los avances en movilidad saludable, que desde esta casa, de hecho, la prueba está en que César tiene dos secciones en 2 programas hablando sobre movilidad. O sea, creemos en la movilidad y sobre todo por la salud, principalmente la salud. Después ya hablaremos de economía y de historia,
pero sobre todo salud. Es decir, y yo veo una bicicleta y veo caminar. Ya después a lo mejor la otra parte de salud no la veo tanto porque no haces ejercicio, pero bueno, eso es harina de otro costal. Pero sí es verdad que esa movilidad saludable tenemos que apoyarla, tenemos que, entre todos, porque además lo decía Patricia, o sea, el ciudadano tiene que estar de acuerdo, las administraciones tienen que poner de su parte, incluso la fábrica de vehículos también tendría que poner su parte, porque incluso si el gobierno te incentiva para que compres coches porque te va a dar un bonobús me refiero de dinero, pues lo que estás haciendo es incentivar la compra de automóvil. O sea, todo esto es un contrasentido, porque si el gobierno dice hay que tener más salud, una movilidad saludable, y después tú das un descuento que tú le abonas al ciudadano para comprarse un coche, pues bueno. Y que lo pagamos todos, y además. Que lo pagamos todos, por cierto. Lo pagamos todos. Pero todo esto no guarda mucha... exactamente. Entonces, bueno, son muchas cosas, con lo cual nos va a dar para hablar otros programas con César Acosta y con Patricia Conde. César, gracias por acompañarnos. Ahí se queda lo dicho esta noche. Yo creo que trascendencia va a tener, y eso es lo importante, que vaya mentalizando sobre todo a la gente política, a la clase política, y cómo no, al ciudadano de a pie, que es un poco el que va a empujar al resto. Gracias a ti y sobre todo gracias a Patricia por la labor que realiza desde el interior de un ayuntamiento. El tener una mente tan clara como la que tiene Patricia Conde y que esté dentro del ayuntamiento, hay que cuidarla. Bien, pues gracias Patricia. Bueno, no lo están haciendo muy bien, ¿eh? Sí, gracias Patricia por estar aquí. Habrá más momentos de tenerte, y bueno, efectivamente hay que ser un activista, sobre todo en cuestiones saludables, y en este caso tú que lo iniciaste en tu plano personal y que bueno, pues lo has tomado como forma de vida el conseguir que esa movilidad pues cada vez sea más saludable. Gracias Patricia. Gracias a ti, pues ha sido un ratito muy ameno. Eso es bueno. Y además, sobre todo porque el telespectador, cuando se nos ve aquí entretenidos, también él se entretiene y al final hace lo que queremos, que se informe de lo que queríamos hacer llegar. Gracias, señores. Les espero la semana que viene aquí, como siempre, en El Enfoque. Hasta siempre.